¿Qué tal? Sean bienvenidos al curso bíblico que hemos programado para ti, curso bíblico A, y nuestro segundo tema es la palabra de Dios. Damos gracias porque Dios es creativo, hace cosas nuevas cada día, y el día de hoy hemos preparado este tema para ti, para el conocimiento del Señor, de su voluntad y de la palabra que Él nos dejó como un testimonio vivo. Es como ese certificado donde nos es válido toda la información que Dios nos ha dejado. El tema de hoy, como te comentaba, es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de este tema? Es conocer la Biblia como la palabra hablada por Dios. En el tema anterior vimos la Biblia como un libro, pero hoy vamos a verlo como la palabra hablada. Josué capítulo 1, versículo 9 nos dice: recita siempre el libro de la ley y medita de él de día y de noche. Cumple con cuidado lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Vamos a orar. Padre, el día de hoy queremos darte gracias porque tú has preparado este tiempo hermoso para conocerte, para buscar tu voluntad y no solamente buscarte, sino obedecerte, Dios. Gracias por esa palabra hablada porque es un certificado de lo que tú haces en nuestra vida y en todo nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a descubrir la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros pensamos que solamente es leer y leer y leer. Es cierto, vamos a leer, vamos a informarnos, porque es ese logos, es ese conocimiento, pero el rema es la habilidad que el Espíritu Santo nos da para poder recibir la palabra y poderla vivir. Quiero que me acompañes. Primer punto que vamos a ver es la palabra de Dios es la revelación máxima de Él mismo. Por favor, pon ahí, la palabra de Dios es la revelación máxima de Él mismo. La palabra de Dios es la única fuente confiable que no necesita modificaciones, agregados. Hay libros de superación, es cierto, personal, que hemos escuchado, que hemos visto, tal vez que tú has recibido durante toda tu vida, pero ninguno de ellos revela la voluntad de Dios. Es cierto, nos menciona a Dios, mas sin embargo no nos menciona toda la voluntad de Dios. Y te voy a leer nuevamente Josué 1:8, pero en la revisión 60 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué necesito hacer? Es conocer a mi Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer sus maravillas, sus prodigios, su voluntad, su corazón, para poder alinearme con Él. Es importante que nunca apartemos de nosotros la palabra de Dios, porque por medio de ella conocemos a Dios y la voluntad de Él. Por eso es bien importante que tú y yo busquemos día a día conocerle. Hay planes que puedes leer tu Biblia ciertamente en 3 meses, en 6 meses, en un año. Puedes empezar por un salmo, puedes leer 3 capítulos en la mañana y 3 capítulos en la noche. Puedes leer Proverbios 1 diario. Hay muchas formas, pero lo más importante es que tú nunca apartes de tu vida la palabra de Dios. El segundo punto que vamos a ver el día de hoy es la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Por ejemplo, acompáñame por favor al libro de Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4, que es el principio. Vamos a ver cómo creó Dios las cosas, cómo cuando Él habló todo se fue creado. Dice su palabra, Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces fíjate, dice, y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que era bueno y separó Dios la luz de las tinieblas. Vemos que cuando Dios empieza a hablar, las cosas suceden. Las cosas se tienen que realizar. Versículo 9 del mismo capítulo 1. Vamos a ver ahorita todo el capítulo 1, algunos versículos. Vamos a ver en este caso el versículo 9. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. En el momento que Dios habló, las cosas sucedieron. Porque dice, dijo Dios, también Dios, júntense las aguas en medio
que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Pero volvemos a ver, dijo también Dios. O sea, declaró Dios que se hicieran las cosas y en ese momento sucedieron. Versículo 11, por favor. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice, y fue así. Entonces volvemos a ver cuando Dios da la instrucción, da la orden de que las cosas sucedan y en ese momento las cosas se tienen que mover. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Entonces en el momento que Dios hace nuestro universo, que hace en ese momento nuestra galaxia o esa parte, dice que separó y fueron hechas las cosas. Dice en el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Significa que cuando Dios empezó a hablar, las cosas se fueron creando, las cosas se fueron realizando conforme a la palabra que Dios estaba destinando o había sacado de su boca. Versículo 22, y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense en los cielos. Y fíjese, versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Nuevamente vemos que se afirma la palabra a través de lo que nos deja escrito, y en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoréense de los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces el día de hoy podemos ver que nosotros como seres humanos hemos gobernado pues ciertamente en el ámbito animal, algunos los hemos domesticado, algunos los hemos adiestrado, pero vemos que Dios nos dio la autoridad. Y en el último versículo que vamos a ver en este punto dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os será para comer. Entonces podemos ver que día a día nosotros hemos podido alimentarnos, pero lo más importante aquí es que tú conozcas a Dios, que Él creó todas las cosas que vemos, las visibles e invisibles, y entonces vamos a entender esa parte. ¿Qué notas según lo que hemos visto? Dios dijo. Dios hablando y ordenando, y lo que se ordena de parte de Dios se tiene que hacer y se debe de cumplir. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Qué tiene? Dios nos da en esa palabra autoridad. Lo vemos en la vida de Jesús, porque cuando Jesús vino a esta tierra, que es Dios mismo hecho hombre, dice Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 14. Es importante que tú lo veas, revísalo por favor en casa, acerca tu Biblia, velo y fíjate lo que dice esta palabra. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y oyeron sus discípulos. Después, regresando, dice, y pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Vemos que esa palabra que Dios nos ha dado vida. Vemos que esa palabra que Dios da autoridad. Ciertamente dice en Marcos capítulo 1 del 21 al 29 que entraron a Capernaum en un día de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de la doctrina que Jesús enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero sabía en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu ¿qué? Inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen.
y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Ahora, es bien importante esto, ¿por qué? Porque Dios nos da autoridad. Dice en el libro de Juan, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os dará. Es bien importante esto porque esa palabra tiene autoridad. Romanos, es importante que usted y yo nunca nos avergoncemos de la palabra de Dios, del poder que Él tiene. Hemos visto milagros, hemos visto señales, hemos visto liberaciones, hemos visto manifestaciones de Dios y eso nadie lo puede ocultar. Tal vez la ciencia nos pueda decir, bueno, es que fue esto, aquello, pero la ciencia en ese momento tal vez no puede entender cómo de un momento a otro desapareció un cáncer. Pero cuando hemos orado y tal vez Dios en ese momento quiere actuar, en ese momento Dios manda la sanidad. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente al judío y también al griego, aquellos que no somos del linaje de Israel, mas sin embargo nos aceptó como hijos y nos dio esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Ahora, yo quiero decirle algunas cualidades de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios crea. ¿Por qué? Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. No se veía lo que había en todo nuestro alrededor, pero Dios al decir su palabra transformó todo. Ahora, hay otra cosa que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia. Punto número, inciso B, si gusta ponerlo de esa manera. Dice Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada uno es llenado o es saturado de la bendición de Dios y en ese momento pues vemos que Dios nos limpia a través de su palabra. Muchos decimos, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ser cambiados? A través de la lectura de la palabra de Dios. Dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También la palabra de Dios sana. ¿Por qué? Vemos en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 8, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos cómo Dios empieza a actuar de esta manera tan poderosa que cambia todo su entorno. Entonces el centurión romano pone un ejemplo, dice, yo le digo a aquel, ve y hace. Y si tú dices tu palabra, la palabra que tú tienes se cumplirá. No importa el lugar, no importa el espacio, solamente di tu palabra y en ese momento tu palabra me bendecirá. ¿Qué otra cosa hace la palabra? Convierte y salva. Gracias a Dios por esta palabra que Él nos da porque muchos la recibimos y muchos hemos sido trasladados desde las tinieblas a la luz admirable de Dios. Dice en Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Quiero que lo escuches. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando Dios suelta la palabra, esa palabra se cumple en nuestras vidas. Hemos visto familias restauradas porque dice la palabra que Él vino a restaurar. Él vino a restaurar a rescatar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había quebrantado, a dar sanidad a los enfermos, a hablar del año agradable del Señor, a dar salvación. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, bien importante, hermano, cuando tú leas tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, tú créela, tú llévala a ese nivel de fe, de creer lo que Dios te ha prometido. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? También léela en voz alta, porque dice, porque por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es un hábito que debemos crear, es un hábito que debemos realizar día con día. Ahora, la palabra es eficaz, discierne y llega a lo profundo del alma.
Ciertamente el hombre ha creado métodos, sistemas para poder entender al hombre, de hombre a hombre, vamos a decirlo de esa manera. Pero el único que puede transformar el corazón es Dios mismo. ¿Por qué? Quiero que me acompañes al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice de esta manera: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El único que puede realmente tocar nuestro corazón es Dios. Es cierto, de repente tú ves una escena en una película y tal vez te puedes recordar y puedes tocar tu corazón, pero ese corazón no es sanado, solamente tocó una fibra, pero Dios puede restaurar corazones. Dice en el libro de Isaías: os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Y yo creo que Dios, tal vez, vamos a decirlo de esta manera, cambia tu corazón. Es cierto, no se te olvidan las cosas que viviste. Es cierto, no se te bloquea de la cabeza lo que has pasado. Pero una cosa sí hace Dios: que ya no te duele en tu corazón, que tu corazón fue restaurado, que puedes amar, que puedes perdonar, que puedes bendecir a aquel que te ultrajó, que puedes orar por aquel que busca tu mal. Ciertamente Dios está haciendo cosas buenas y nuevas. La palabra de Dios nos alimenta. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 4, el versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermosa palabra, esta palabra es poderosa, y entonces vemos cómo Dios se va manifestando a través de ella. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Alimentarte día a día de la palabra de Dios. A mí esta parte me impacta porque reprende, vamos a ver, que reprenda al diablo. Claro, dice en Mateo capítulo 4, el versículo del 8 al 11, que Jesús, te cuento un poquito toda la historia, y dice que Jesús, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, dice que salió y de ahí el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Después de 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y entonces vino el tentador y empezó a tener una lucha, cada uno, ahora sí como dicen por ahí, cara a cara, frente a frente. Y vemos lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, fíjate lo que dice la palabra. Jesús le dijo: otra vez llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Qué va a pasar? Tú y yo tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, porque cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene el tentador, entonces tú puedes reprenderlo y él tendrá que huir. No por tu palabra, sino por la palabra hablada de Dios. Porque dice la palabra que el Espíritu acomoda lo espiritual en lo espiritual, lo carnal en lo carnal, y nos da la autoridad para poder hablar la palabra con denuedo y con poder. Entonces, fíjate qué importante es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Ahora, muchos dicen: bueno, ¿y para quién está dirigida la palabra? Para el que no conoce, para el iletrado. He escuchado a hombres letrados, hombres que están buscando, hombres que han escrito libros, y dicen algunos de ellos: un libro que tú tienes que leer es la Biblia. ¡Wow! A mí me impactó, porque puedes decir, bueno, si hombres letrados y hombres que están buscando tal vez el conocimiento, aún en la Biblia hay conocimiento. Fíjate lo que dice la palabra en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29, versículo 14 y el versículo 15, por favor. Deuteronomio capítulo 29, versículo 14 y 15. Y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Jehová, y con los que no están aquí hoy con vosotros. O sea, está hablando de las generaciones futuras. Entonces, tú y yo hemos sido creados por Dios para conocerle, para amarle, para servirle y para adorarle. Y solamente a Él darle la gloria y la honra. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque a nosotros lo mismo que a ellos se os ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que han escuchado no les sirvió de nada,
porque no lo recibieron en la fe a los que habían solamente presentado atención a este mensaje. Wow, tú y yo tenemos que creer la palabra y tenemos que creerla de corazón. La Nueva Versión Internacional nos dijo, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena nueva, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, pero no se unieron en la fe a los que habían prestado atención al mensaje. Tú y yo hemos recibido, gracias a Dios, esa revelación, donde entendimos que lo que quería Dios era restaurarnos, salvarnos, darnos una vida nueva. Y cuando tú lo aceptas, en ese momento todo tu entorno no cambia. Lo que cambia eres tú. La forma de ver, la forma de confiar, la forma de seguir, la forma de buscar. Por eso dice la palabra, busca mi reino y mi justicia y todas las cosas te serán añadidas. Es bien importante esta palabra. Ahora, la palabra nos revela a Jesús mismo. Porque dice Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra de Dios nos revela a Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39, la Nueva Versión Internacional nos dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos revelan la voluntad de Dios, nos revelan quién es Jesús, nos revelan que Él vino a esta tierra, que se hizo hombre, que vivió en esta tierra, es cierto, murió en el Calvario, resucitó al tercer día y el día de hoy está sentado a la diestra de Dios y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postra delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¡Qué palabra tan poderosa, hermano! ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios. Y dice Juan capítulo 1, versículo 1, que cuando nosotros cambiamos, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces vemos. Y si tú le cambias el verbo por Jesús, vemos esta palabra hermosa que nos enseña su voluntad y su palabra. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, el versículo 1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si tú lees conmigo el versículo 4, dice, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era? Jesucristo mismo. Entonces, Jesús se hizo carne, vino a esta tierra, dice la palabra que no se aferró a cosas, en este caso al poder, al estar al lado del Padre, sino que se despojó y vino a esta tierra y se hizo hombre. Y entonces tú y yo tenemos esa palabra de bendición, esa bendición que el día de hoy, esa palabra se hizo sobre nosotros y nos dio la posibilidad de entrar ante el trono de Dios. Ahora, la palabra de Dios es vida. Y yo quiero mencionar algunas cosas. Ciertamente cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hay dos palabras griegas que se usan para la palabra en español, palabra. La diferencia entre una y otra, pues difiere. ¿Por qué? Una es logos. Logos es la palabra de conocimiento. Si tú te fijas, en la semana pasada empezamos con el conocimiento del libro, donde fueron puestas todas las palabras que Dios nos habló. Entonces el libro nos da ¿qué? Conocimiento. Nos llena de Dios, nos llena de su voluntad, nos informa quién es Él, cómo se comporta, cuál es su corazón, cuál es la historia, cuál es la vida. Pero el rema es la palabra de vida, es la palabra que transforma. Es lo que leíamos en esa parte que dijimos, bueno, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Él nos dio la vida y esa vida el día de hoy la tenemos para poderla vivir de una manera poderosa. Ahora, dice Mateo capítulo 4, versículo 4, la palabra griega, esta frase, toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra rema, es la palabra cuando el apóstol Pablo nos dice, la palabra de Dios. Esta palabra transforma. Esta palabra tiene vida, esta palabra llega a nuestros corazones y cambia todo nuestro entorno. Entonces es bien importante, la palabra rema describe la palabra de Dios que el Espíritu Santo hace que tenga ¿qué? Vida. Nos transforma, nos llena. Y bueno, el logos solamente es una palabra general de parte de Dios. Esa palabra nos da conocimiento. Solamente si tú quieres leer la Biblia, la puedes leer, pero si tú quieres una revelación, puedes decirle, Espíritu Santo, ayúdame a conocer más la voluntad de Dios.
Tú que eres mi consolador, tú que eres el que se quedó en este momento para guiarme hacia el conocimiento de Dios y recordarme todas las cosas, tú lo puedes hacer. Y entonces esa palabra de conocimiento viene la palabra del Espíritu y nos trae vida y nos trae paz. Por eso es bien importante que tú y yo pues busquemos la palabra de Dios. No te quedes solamente con el conocimiento. Es que existe un Dios. Conoce al Dios vivo. Mucha gente dice, bueno, es que eres tú mismo teniendo autocontrol. No, yo creo que es Dios actuando en mí porque yo solo no puedo. Dice Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Es importante entonces que si tú el día de hoy estás empezando a conocer la voluntad de Dios, si tú estás queriendo indagar, saber más de Él, es importante. La única fuente es la palabra de Dios. Alguien me dijo, bueno, es que hay libros que nos pueden ayudar a discernir, a prepararnos. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero lo primero que yo te voy a pedir es que tú leas la palabra de Dios de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es cierto, hay hombres que han recibido la revelación de parte de Dios y esa revelación nos ayuda a nosotros. Pero dice la palabra en Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Lo primero que tenemos que comer, lo primero que tenemos que tomar es la palabra de Dios. Hay algo que hemos nosotros tomado como una oración y dice, la Biblia es la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo libertad, soy libre. Si Él dice que soy importante, soy su hijo. Por eso, de hoy en adelante, el único que me define es Dios, mi hacedor. El único que me define quién es Dios, mi hacedor. Pero si yo no conozco al que es mi hacedor, si yo no sé lo que Él piensa de mí, lo que Él quiere para mí, lo que Él busca para mí, entonces me tendré que acostumbrar a vivir de lo que la gente dice de mí, de lo que la gente piensa de mí, de lo que la gente ve en mí. Pero dice la palabra, el hombre mira lo que puede alcanzar a ver sus ojos, mas Dios mira el corazón. El día de hoy yo te quiero dar gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero que el día de hoy tú te esfuerces a buscar en Dios su voluntad y su palabra y el conocerle. Es cierto, a veces vivimos como aquella mujer que fue hallada por Jesús en el pozo. Y entonces si tú lees esa historia en Juan, dice que esa mujer fue y empezó a compartir de Jesús. Y empezó a decir, ¿qué creen? Encontré un hombre que me dijo toda mi vida. No les puedo decir cuál es mi vida, pero me contó toda mi vida. Y entonces esos hombres salieron y empezaron a escuchar a Jesús y empezaron a ver lo que Él hacía y lo que Él decía. Y hay una parte que a mí me encanta porque dice, antes creíamos por lo que tú nos dijiste. ¿Se acuerdan? Dice Romanos, porque la fe viene por el ¿qué? El oír y el oír la palabra de Dios. Mas ahora creemos por lo que nosotros hemos visto. La mejor información es la de primera mano. ¿Qué te parece si el día de hoy tú y yo le pedimos a Dios que nos enseñe a recibir su palabra con sencillez? Yo sé que mucha gente conoce muchos libros, conoce muchas historias, conoce muchas teorías. Aún van a salir más, pero ciertamente escucha al Creador, escucha a tu Hacedor. Cierra tus ojos. Padre, el día de hoy estamos delante de ti, reconociendo que necesitamos conocerte, amarte, bendecirte y glorificarte. Enséñanos a conocerte no solamente como el Dios de la Biblia, sino como nuestro Hacedor. Yo te doy gracias porque yo sé que vas a poner en cada persona el querer como el hacer. Y tu Espíritu Santo se va a revelar y va a traer sanidad y va a traer restauración y vas a fluir a través de ellos, como dice tu palabra, y sobre ti correrán ríos de agua viva. Yo te pido que tú les bendigas, que traigas esa palabra de paz y que ellos puedan entender tu voluntad. Y juntos, Señor, honrarte y servirte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, hermano.